yo moriré. Decile, Señor, así como quiera. Entrego en obediencia. Tienes toda mi atención. Bajo tus alas de amor, yo moriré. Porque tú sabes cómo hacer conmigo. Ahora sí podés saludar al hermano que está al lado tuyo, quizás no lo viste, el Señor te bendiga, decirle, qué bueno que estés en la casa del Señor, qué bueno que estemos reunidos, podés tener unas palabras de amor, decirle, es un privilegio estar junto a tu vida en este tiempo, formar parte de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en las familias, en la ciudad, en la iglesia de Río Cuarto. ¿Cuántos están gozosos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Bueno, se ve que son 3 los que están gozosos. Los demás, 4, ahí hay otro. Vamos sumando. Vamos sumando. ¿Sabe qué? En la carta de Pico, versículo 40, dice que en ese momento los apóstoles estaban siendo perseguidos por la iglesia misma, por el mismo judaísmo, acerca de los acontecimientos que estaban dándose en su vida, por los milagros y por la palabra del evangelio del reino que ellos estaban predicando. Y dice que cuando van ante el concilio, los encuentran culpables y habían sido azotados y golpeados por predicar el evangelio del reino. Si usted lo quiere leer, después no me quiero detener en eso, pero en Hechos 5:4-41 dice que después de que salieron de ahí, salieron gozosos por haber padecido por el nombre de Cristo. Fue muy impactante cuando leí estas escrituras. ¿Qué es lo que ponía gozoso a la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que ponía gozoso a los hijos de Dios en ese tiempo? Lo que los ponía gozosos no era que el evangelio diera resultado en su vida de acuerdo a los estándares que nosotros tenemos, sino que por causa del nombre de Cristo ellos estaban siendo castigados. Va en contra de toda nuestra naturaleza humana eso. ¿Quién se pone feliz porque le peguen? Nadie. Eso solamente se da por el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que quiero compartir en esta tarde, preguntándole al Señor, es que podamos comprender el Evangelio. Y usted sabe que venimos construyendo cosas, ¿sí? No venimos con predicaciones onda salteaditas, ¿sí? Venimos construyendo cosas. Y estamos construyendo un evangelio puro, genuino. Estuve escuchando las predicaciones del sábado pasado. Escúchela, hermano. Va a encontrar riquezas ahí. Escuché la del martes de nuestro hermano en la escuela anterior. Va a encontrar riquezas ahí. Estamos construyendo y me doy cuenta cómo el Espíritu Santo está construyendo en nosotros, en la iglesia. Decirle que está al lado tuyo, vos sos la iglesia. El Espíritu Santo quiere construir a través de tu vida, ¿sí? Está construyendo una verdad, está construyendo la pureza. Y a través de esto vamos a poder entender más claramente, para expresar con mayor nitidez, como lo cantamos en la canción, la imagen del Hijo de Dios. Amén. Quiero que me acompañe a Hechos de los Apóstoles 1:6. Hechos de los Apóstoles 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cierra tus ojos por un segundo, quiero hacer algo. Padre, en esta hora disponemos todo nuestro ser para que esta palabra, Señor, que vamos a experimentar a través de esta vida de cuerpo, Señor, traiga revelación de la vida de Cristo que cada uno de nosotros tenemos, y que podamos entrar, Señor, en este camino que se estuvo abriendo desde que llegamos a este lugar, a una luz mayor de lo que es el poder de tu Espíritu Santo, de lo que es el Evangelio del Reino. Padre, creo que esta palabra va a ser un sello en nuestro corazón, Padre, y vamos a ser anclados y fundamentados en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta de los que estaban reunidos con Jesús en ese momento es: ¿cuándo va a ser restaurado el reino de Israel? Y cuando leo esta pregunta, lo que se me viene a mi mente es, en esa situación, ellos estaban más interesados por los intereses personales que por el Espíritu Santo de Dios. Restaurado el reino, o sea, ellos estaban más preocupados por recibir los beneficios de su pueblo, por recibir la promesa que ellos tenían, que entender el Espíritu Santo de Dios. Jesús les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. Muchas de las veces que nosotros tenemos revelación de parte de Dios, la interpretamos desde nuestra alma como un beneficio personal. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos concebido el Evangelio como algo que va a sustentar mi vida personal. Y el Evangelio se trata de expresar a través de nuestra vida la imagen de Cristo. Por eso cada uno de nosotros no hemos venido a este lugar para suplir una necesidad. O eso es lo que yo creo. Porque hablo en fe, yo hablo en fe. Estamos saliendo, mire, le conté que estuve leyendo acerca de Hechos de los Apóstoles en estos tiempos. Y estamos saliendo de la carta de Lucas, de Jesús caminando, del Jesús en los días de la carne, para meternos en la iglesia que iba a expresar al verdadero Hijo de Dios. Estamos transicionando de ahí para meternos en esto. Pero por muchos años nos hemos encontrado, usted lea después la carta de Hechos, cómo la carta de Hechos de los Apóstoles relata los acontecimientos de la iglesia primitiva como las cosas sobrenaturales que nosotros le llamábamos sobrenaturales. Reciben el poder del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, hubo un mover maravilloso. La primera predicación de Pedro, 3.000 personas, la segunda predicación, 5.000 personas. Dice que hacían prodigios y milagros. Por eso mismo los empiezan a perseguir. Hasta el capítulo 9, que nos encontramos con la vida de Pablo, empiezan a suceder cosas tremendas, tremendas en la iglesia. Pero mientras leía esto me ponía a pensar, nosotros tenemos que entender que el Evangelio tiene que ser más objetivo, más claro, más puntual. ¿Sabe en qué nosotros nos hemos movido? En la primera predicación de Pedro, 3.000. En la segunda predicación de Pedro, 5.000. Eso es lo que más nos impactó. ¿Verdad o no? Porque todos sabemos que la primera predicación de Pedro, que si usted la lee, debe llevar 5 minutos. Usted lee lo que Pedro predicó y debe haber demorado 5 minutos en decir lo que dijo.
5.000 personas, 8.000 personas. Eso fue lo que más impactó a nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Por qué nunca impactó el capítulo 5, versículo 41? Que el gozo de ellos era haber sufrido azotes. ¿Por qué nunca impactó? Porque nos movemos en las subjetividades. La iglesia no está funcionando bien porque con una predicación nuestra no se convierte en 3.000 personas, no se convierte en 5.000 personas. Nadie se sana. Entonces, si nadie se sana, no hay poder de Dios. Fíjense a qué hemos resumido el poder de Dios: a los prodigios y a los milagros. Dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el Espíritu Santo venía para darnos poder. ¿Poder para qué? ¿Para hacer prodigios, milagros? No, para que podamos ir a la cruz. Ese es el poder que íbamos a recibir, para poder ir a la cruz. Porque si nosotros no vamos a la cruz, no podemos ser testigos de aquel que pasó por esa cruz. Los prodigios van a pasar, los milagros van a pasar, pero no nos podemos detener en esas subjetividades. ¿Se entiende? La intención del Padre siempre fue mostrar a su Hijo. El Evangelio es más que un mensaje. El Evangelio es la misma persona de Jesucristo. Por eso tenemos que trabajar en esto, amado. Prediquemos. La palabra dice que prediquemos. Prediquemos a tiempo, prediquemos fuera de tiempo. Prediquemos el Evangelio. Pero lo más importante es que el Evangelio sea revelado a nuestras vidas. Porque cuando el Evangelio es revelado a nuestras vidas, ahí podemos entender la pureza del Evangelio. Ahí vamos a estar entendiendo por qué nos vamos a poner gozosos. Ahí realmente la gente conecta con el propósito eterno, cuando el Evangelio es revelado a su vida. Por eso, ¿a qué venimos a este lugar? ¿Por qué nos reunimos en este lugar? ¿Porque venimos a suplir nuestras necesidades? No, este lugar es un lugar de suma. Es un lugar de suma de gracia, es un lugar de suma de funciones en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Por eso no existe la persona que congrega y dice: yo estoy sirviendo al Señor. ¿Cómo que no, hermano? El hecho de que estés aquí hoy es parte. Obviamente que nosotros no podemos resumir tampoco el servicio al estar aquí sentado, pero el estar aquí sentado es parte. Que el Evangelio pueda avanzar, que el Evangelio pueda crecer, pero en esa dimensión de pureza, en esa dimensión de pureza. El Evangelio que no es revelado no produce vida en el Espíritu. El Evangelio que no es revelado solamente produce una mentalidad religiosa, porque solamente hay una transferencia de conocimiento. Cuando se rompió el velo, cuando Jesús muere en esa cruz, se rompe el velo. Ahí somos introducidos en un nuevo pacto. Pero cuando nosotros transferimos conocimiento, por eso hay vidas que no han cambiado, porque transferimos conocimiento. La revelación viene por el Espíritu Santo de Dios. Por eso recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Somos testigos de Cristo. Somos testigos de Él. ¿Cómo hago para que el Evangelio sea revelado en nuestra vida? ¿Cuál es el primer mandato que le da Jesús en ese momento? En Hechos, le dice: no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Y esto me hace pensar en algo. No nos salgamos de lo que Dios nos está diciendo. No nos salgamos del Espíritu. Estemos anclados en una verdad. Estemos anclados en el fundamento de Cristo. Cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros nos salimos, no podemos recibir la revelación del Espíritu.
Mire, en el momento en que usted es notificado de que Jesucristo murió en la cruz por usted, usted accede a la salvación. El hermano del sábado pasado decía, hermano, ya rompió el velo una vez. Es muy práctico lo que dijo. Me encantó esa parte. Uno, en el momento en que es notificado del Evangelio, ya sabe todo lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que está bien, ya sabe lo que está mal. Va a ir creciendo, va a ir madurando, va a ir recibiendo cada vez más. Sí, más luz, más entendimiento. Pero en el momento que uno tiene la sustancia del Espíritu está siendo activada en el momento que usted cuando nace tiene toda la sustancia. ¿Sí? Un niño tiene todo lo necesario, un bebé tiene todo lo necesario para crecer y desarrollarse solo, por el mismo mecanismo del cuerpo humano. Lo mismo pasa en el Espíritu. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted accede a la salvación, tiene que empezar a crecer solo. Solamente hay tutores y curadores que le van guiando, que le van diciendo, pero la vida del Espíritu va creciendo solo uno. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué necesidad tiene cuando lo que usted tiene adentro lo llena todo? No hay necesidad. Por eso nos entregamos en obediencia, porque cuando nosotros nos entregamos en obediencia, esa vida del Espíritu dentro nuestro, el Cristo intrínseco, el Jesucristo que recibimos en nuestro corazón, nos va haciendo crecer, nos va haciendo crecer. Por eso no se muevan de Jerusalén. ¿De dónde nos tenemos que salir? No nos tenemos que mover. Del Espíritu. No nos salgamos. La vida del Espíritu tiene que ser 24/7. Tenemos que estar conectados 24/7. Del origen, de la ciudadanía, les decía Ley, no se salgan de ese lugar. Y recibiré el poder. Ahora quiero que nos metamos un poco más profundamente en la palabra poder. Imagínense, poder es que podamos ser gobernables para Él. Que Él pueda direccionar nuestra vida, que seamos obedientes a la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Somos personas gobernables, somos personas guiadas por el Espíritu Santo. Uno no puede ser guiado por el Espíritu Santo si no es gobernable. Si Dios te dice, hace esto, lea la carta de Hechos y se va a dar cuenta que era gente gobernada por el Espíritu Santo. Pedro, salí, anda por la calle, anda a la casa de Cornelio, te va a pasar tal y tal cosa. A Pablo le pasa tal y tal cosa. Son gente guiada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia era tan contundente en las cosas que hacía. Porque no se movían por sentimientos, emociones, por las necesidades personales. Se movían por la guía del Espíritu Santo. Se movían por la guía del Espíritu Santo. Esta tarde estaba leyendo acerca de Ananías y Zafira. Cuando engañan y mienten, contristaron el Espíritu Santo, cayeron muertos. Hoy no pasa eso en nuestras congregaciones. Pero porque no pasa eso, mire lo subjetivo que somos, perdóneme. Pero porque no pasa eso, acá no hay presencia del Espíritu Santo. No hace falta que mientas de esa manera y te caigas muertito y te saquen la cara con las patitas para allá. Pero hay gente que miente, engaña y mueren espiritualmente y se desconectan del cuerpo. No hay mucha diferencia. O sea, pero nosotros, como no pasó, como en hecho, acá no hay poder. ¿Se da cuenta de lo subjetivo que somos? Tenemos que ser más objetivos. Cuando nosotros engañamos, y usted no me engaña a mí, usted no me engaña, está engañando al Espíritu Santo. Y ahí está el problema. Por eso la fe en la que nosotros tenemos que trabajar tiene que ser fundamentada en el Espíritu, plenamente en el Espíritu. Plenamente en el Espíritu. Dice que le iban a ser testigo hasta lo último de la tierra. Acompáñeme a Filipenses. El Evangelio de pureza. ¿Me ha seguido hasta acá?
¿Entiende bien el evangelio de pureza? ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque la generación que se viene, porque esto se trata de generaciones, hermano. El genoma de Cristo ha recorrido a través de las generaciones. ¿Cómo es? A través del evangelio. Está bien, el evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias, pero no solamente es eso. Va corriendo el genoma de Cristo por las generaciones. Va corriendo a través de las generaciones. Y si le vamos a dejar algo productivo a estas generaciones, es un evangelio verdadero. ¿Sí? Es un evangelio genuino. A los jóvenes que vienen atrás de nosotros, es un evangelio genuino. Jóvenes que no negocian. Jóvenes que no tienen problemas con las situaciones y las circunstancias de la vida. Yo proclamo y predico esto. Predico todo el tiempo esto. En el momento que le he revelado a la juventud lo que es el evangelio del reino y el evangelio de verdad, se va a producir un impacto tan fuerte en sus vidas. Mire, hermano, me voy a cansar de decirle esto. Ore, clame por la juventud, ore por la generación que está viniendo, porque está recibiendo otro evangelio. Y eso es lo más poderoso. Si en algo tenemos que trabajar es en eso, en purificar el evangelio para el que viene, para sus hijos. Comencemos a vivirlo nosotros. Esa iglesia era objetiva, era clara. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que manifestar, objetiva y clara. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Miren lo que va a pasar. En esta revelación que estamos recibiendo por la palabra. Quizás muchos de nosotros andemos en un hospital o vayamos a un hospital y no vamos a estar preocupados por nuestra sanidad. Vamos a ver eso como una oportunidad para orar por alguien, para clamar por alguien. Quizás muchos de nosotros estemos en escasez económica, pero no va a ser nuestro clamor no va a ser: Señor, provéeme, ayúdame, porque estoy pasando esta necesidad económica. Nuestro clamor va a ser: dame para dar, provee para proveer. Y nunca vamos a poner en tela de juicio el evangelio por las circunstancias de nuestra vida, sino que van a ser una oportunidad en nuestra vida para expresar más exactamente la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Pablo decía en Filipenses 1:12: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho, gozo
y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Esas son las palabras de una persona que tiene un evangelio revelado. Dice, para mí el vivir es Cristo. Ese es el título. El evangelio revelado se da cuando yo concibo que mi vida no me pertenece. Cuando yo he concebido que mi vida no me pertenece es porque el evangelio se ha revelado en mi vida. Mientras tanto, tengo que permanecer en Jerusalén, hermano, hasta que el Espíritu Santo empiece a romper y romper y romper y romper. Yo le dije, mis mensajes no son motivacionales, perdóneme. Hágale una sonrisa al que está al lado suyo, por lo menos para que se sienta motivado. Mis mensajes no son motivacionales. Pero ahí vamos, a la pureza del evangelio. ¿Sabes? Estoy cansado de toda esta manipulación. Y voy a seguir golpeando y golpeando y golpeando hasta que nos metamos en la fe pura, en la fe sana. ¿Sí? Hasta que seamos... Me gustó la definición de enfermedad. Qué bueno que estuvo eso. Falta de firmeza. La fe sana te hace firme, hermano. Escuche la predicación de la escuela, las características de una persona que no tiene una fe sana. Es tremendo, hermano. Tenemos que trabajar en tener una fe sana. Seamos firmes. No hay nada que usted lo pueda mover de la verdad. Van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir dificultades a su vida, pero nada de eso lo va a detener de hacer la voluntad de Dios en su vida, de hacer la voluntad de Dios en su casa. Si vamos a salir de ahí de Jerusalén, de ese ámbito de confianza, de ese ámbito de seguridad, vamos a movernos, vamos a caminar. Y quizá usted dice, pero yo estoy en mi lugar de trabajo y yo no... Una palabra, estoy suelte. Va a ver el poder de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Cristo es magnificado en mí. Era magnificado en mí. Caminemos en esa verdad. Pablo decía que él era defensor del evangelio. ¿Sí? ¿Qué es ser defensor del evangelio? Andar peleando con todos por ahí, discutiendo innecesariamente. Ellos discutían, peleaban, iban a los concilios y refutaban. Pablo en el Areópago se iba y se paraba y hablaba del Dios no conocido. Defender el evangelio es que Cristo, a través de mi vida, sea expresado más nítido. La mejor expresión de Él. Dejemos de hacerlo quedar mal. Decirle que está lo tuyo. Y este palo para mí primero. Va a decir, apúntame, Néstor, apúntame. Es para vos. Dejemos de hacerlo quedar mal. Eso es defender el evangelio. No quiero ser negativo, pero que el evangelio no haya avanzado mucho ha sido problema nuestro, hermano. Seamos sinceros. Yo primero como pastor, el hablar cosas sin entender, el hablar cosas que sin estudiar, sin ponerme a indagar, a escudriñar, tengo el deseo de mi corazón, y le abro mi corazón, tengo el deseo de mi corazón de juntarme con los hombres y ponernos a disertar, a buscar cada vez más profundidad, para ser más exacto y más preciso en qué vamos a expresar, porque la gente necesita la verdad, no necesita un mensaje aislado, necesita la verdad. No sé cuántos desean esto. Bueno, los espero, nos vamos a juntar, ¿eh? Ya los hombres dije, bueno, está bien, mujeres júntense. No es que... Claro, me expresé mal yo, perdóneme. También se pueden juntar también. Pasa que soné machista, perdón. Si no, después cuando llego a casa me agarran, perdón.
Aleluya. ¿Cómo saltan, no? Ahí nomás saltan las mujeres. Vamos a defender el Evangelio, amén. Algo que, pero verdad, y viene bien para decir lo que voy a decir, todos somos parte de esto, ¿sí? Todos. Algo que me estuvo llamando la atención en estos días, las cartas Pablo, usted lee Pablo, y él empieza diciendo, Pablo, Silvano, hola, perdóneme. Pablo dice, Pablo, Silvano, Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué es lo primero que le viene a su mente? Pablo. Primero, soy Pablo. Después, la jerarquía, la función. Lo primero en él era una persona que expresaba la vida de Cristo. Si nosotros ponemos siempre primero la jerarquía, se desvirtúa el Evangelio. Se desvirtúa el Evangelio. Yo soy el pastor de este lugar, pero me llamo Carlos. Si usted me dice Carlos, lo trato como Carlos. Si me dice pastor, lo voy a tratar como pastor. Porque el Evangelio es para todos. Si no viene a predicar el pastor, ¿ve esa jerarquía que metíamos? Si el pastor no viene a orar, hermano, es el cuerpo de Cristo expresándose en este tiempo. Es el cuerpo de Cristo manifestándose. Y no estoy haciendo una apología al libertinaje, a la anarquía. No, nada que ver. Porque usted sabe, cuando Jesucristo es revelado, usted nunca se va a rebelar en contra del Padre. ¿O no? Porque Él hacía todo lo que veía hacer a su Padre. Entonces usted nunca va a hacer nada que no vea hacer al Padre. Compartí el otro día, el miércoles en la escuela del SEAP. O sea, nunca tuve un problema y gracias a Dios el Señor nos sanó, porque de eso se trata, tener una fe sana. Cuando nosotros le enseñamos la verdad a nuestros hijos, no tenemos miedo, porque automáticamente van a identificar el engaño y la mentira en los ambientes donde se muevan. Por eso, preocupémonos por enseñar la verdad. ¿Sí? Si nosotros enseñamos la verdad en nuestras casas, nuestros hijos van a identificar la mentira. Es una alta tarea, ¿no? Enseñar la verdad en la casa. Pero de eso se trataba. Por eso había avanzado el Evangelio de esta manera. Por eso morían con gozo. Por eso Esteban muere apedreado, pero gozoso, adorando, alabando al Señor, con gozo. A quienes le había sido revelado el Evangelio de Cristo, vivían en un gozo permanente, hermano. Permanente. Permanente. Es decir, ¿cómo se puede vivir en un gozo permanente? ¿Y por qué? Porque la vida de Cristo en ellos los metía en una dimensión eterna. Entonces no estaban viendo lo circunstancial, lo que los rodeaba, sino lo que estaban proyectando a través de su vida. A mí me da gozo ver la juventud. A mí me da gozo ver sus vidas, sus familias. Si yo no tengo la capacidad de ver lo que Dios va a hacer con su vida y con su familia, siempre me voy a encontrar frustrado. Porque esta realidad es muy distinta a la realidad del Espíritu. Esa también es una fe sana. Sé lo que Dios va a hacer con tu vida, con tus hijas, con tu esposo. Esa es una fe sana. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que va a hacer, voy a clamar, voy a orar para que permanezca firme en la fe. De eso se trata. No sé si Dios va a hacer un milagro sobrenatural. No me interesa. Si me interesa lo que Dios va a hacer con tu vida. Ahora dice, no es de ustedes saber cuándo Dios lo va a hacer. ¿Se dio cuenta? Señor, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir mi esposo a la iglesia? ¿Cuándo? No es de ustedes saber eso. Es cuando el Padre lo determine.
Pero yo no me tengo que mover de Jerusalén. O sea, no me tengo que salir del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque entramos en ese engaño. Como Dios no me da a mi esposo en la congregación, yo lo abandono a Dios. ¿Se dio cuenta cómo entramos en ese engaño? Y Él te dice, quédate ahí, porque cuando yo diga, Él va a venir. Y viene al frente el hermano y tú y tu casa servirán a Jehová. Y el hermano infló él todo de su casa y no pasa nada. Y el pastor me mintió. Y se enojó con el pastor, se enojó con el hermano que lo oró, se enojó con todo. ¿Por qué? Porque no expresamos exactamente la palabra de verdad. Porque fuimos subjetivos. Fue una experiencia que pasó en ese momento, pero es una realidad espiritual perpetua y permanente. Que si yo entiendo la realidad espiritual es perpetua y permanente, cuando Dios opere, lo va a hacer. El mecanismo de Él es así, en el Espíritu. En el Espíritu. Tenemos que empezar a salir de ese individualismo y vivir la vida de cuerpo que estamos proclamando. Yo creo, mire, estamos siendo mudados. Las reuniones de los jueves, hermosas, hermano. No estoy promocionando la reunión. Si quiere venir, venga. Si hay algo que he aprendido en este tiempo es a no obligar a la gente. Porque cuando el Evangelio no se le reveló, usted lo va a obligar, lo va a obligar, lo va a obligar. ¿Sí? Y no va a pasar nada. Necesitamos cruz. Y esto no es justificativo para usted que está escuchando y no tiene ganas. Decir, bueno, no me obliguen. Lo siento, la palabra es una vara. Después, a llorar al campito. Así dijo uno, a llorar al campito. Porque vos vas a dar cuenta por la palabra que escuchaste hoy. Entonces seamos responsables. Vamos a salir de esa onda de disfrutar de los placeres. Vine a la reunión, sentí la presencia de Dios. Gloria a Dios la presencia de Dios que estamos sintiendo. No está mal eso. Pero no podemos vivir de placer en placer. Tenemos que vivir. Mire, el placer y el compromiso y la responsabilidad van de la mano. ¿Sí? Disfrutamos de la presencia de Dios, pero tenemos un compromiso con el Evangelio. Y el Evangelio lo tenemos que predicar. No podemos sentir la presencia de Dios acá. El otro día estaba sentado en un bar de una estación, que ese tranquilo no estaba tomando nada. No, por la duda, ¿viste? Bueno, y si tomaba algo, mientras no me pase de copa, no está. Pablo dice a Timoteo, toma una copa de vino por causa del estómago. No es pecado. Por la duda, ¿viste? Aclaremos. Estaba sentado ahí, ministrando a una persona, hablando con él de la palabra de Cristo, de la palabra de verdad, y de repente empecé a sentir la presencia de Dios. Digo, me voy a largar a llorar acá en el bar, la gente me va a ver. Y me quedé arriba. Y bueno, me largué a llorar. ¿Qué me vean? Habrán dicho este chico, encima estaba hablando. Qué feo que fue esta situación. Estaba hablando con un hombre y yo, otro hombre, llorando. ¿Qué habrá pensado la gente? Decía. Ay, Señor, decía. ¿Qué habrá? ¿Ah? El mozo dice, ¿quiere que hable con mi pastor para que ore por usted? Qué situación en la que te pone el Señor, ¿no? Pero bueno. No sé por qué me hace llorar ahí. Yo soy medio sentimental yo, hermano. Así decía Pablo acerca del Evangelio. Defender el Evangelio es poner la vida. ¿Sí? Si vamos a vivir la vida de Cristo, tenemos que poner la vida. ¿Era dar la vida o no? Cualquiera que quiera ser mi discípulo decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. O sea, hay que dar la vida para recuperarla. Hoy estamos viviendo una realidad hermosa nosotros en este país. El año pasado murieron alrededor de 100.000 creyentes, torturados, mutilados. ¿Usted sabía eso? 100.000 personas que decidieron no negar a Cristo. Hoy estamos en la gloria, acá pasamos bárbaro. Pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Ahora, cuando nos dicen, nos vamos a ir hasta lo último de la tierra,
¡fua! A algunos que nos gusta viajar, que nos gusta, dije encima ni me gusta. A los que les gustan viajar, claro, ya tienen la mochila, el bolso, todo armado. Y quizás hace de acá 5 o 10 años. Y le agarró el espíritu hippie, dijo. Y están esperando para viajar. El tema es a dónde te va a mandar, hermano. ¿A dónde te va a mandar? Por eso es bueno que entendamos la verdad. Por eso es bueno que aún en este ámbito, donde somos oprimidos de otra manera, donde las presiones son de otra manera, nos empecemos a preparar y empecemos a caminar en el Evangelio de verdad. Ya no nos tiene que ni costar venir a una reunión, no nos tiene que ni costar levantarnos si el Espíritu Santo nos levantó a las 4 de la mañana al hospital a orar por alguien. No, que está muy frío, Espíritu Santo. Oro de acá. Envío la palabra. Si el Espíritu Santo te manda a predicarle al tipo más peligroso de la ciudad de Río Cuarto. Si el Espíritu Santo te dice, va a venir a tu casa el narcotraficante más buscado de Colombia que está escapando, yo lo voy a traer a tu casa porque vos le vas a predicar la palabra del reino. Y vos empezás, esa no es la voz de Dios. Si no, pregúntale a Anania. Pablo era ese. ¿Qué vamos a hacer? Por eso necesitamos levantar el estándar del espíritu y bajar nuestros estándares morales. ¿Por qué? Porque nosotros medimos mucho moralmente. Es más grave un pecado de adulterio que una ira. Las dos cosas son pecado, hermano. ¿Qué pasaría si vienen dos homosexuales y se sientan uno al lado del otro, de la mano acá? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios nos mandó a cambiar la gente. Dios nos mandó a cambiar la gente. Dios nos mandó a amar. Amar. Yo nunca puedo cambiar a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y si yo no sé amar, no voy a cambiar a nadie. Por eso es amar. Tremendo eso. Levántate y ama. Levántate y ama. Todos los días nos levantemos a amar. Amar. Y esperemos que Dios haga la obra en la gente. Permanecer en Jerusalén es estar en el Espíritu, velando, clamando, esperando. No le pidamos a la gente cosas que todavía ni nosotros podemos lograr. Amemos. El amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Amemos. Eso es lo más poderoso que podemos hacer. ¿Quiere transmitir un evangelio puro? Ame. Ame a las personas. Si usted quiere ser un defensor del evangelio como Pablo, ame a las personas. Le van a fallar, van a hablar mal de ustedes. Ame. Nos difaman y rogamos, dicen. Él veía los peores tipos y los metía a predicar el evangelio. Había gente difícil, complicada en la iglesia. O sea, los discípulos de Cristo no eran ninguno buenito, Si no, no sé por qué se Abraham llamó, dijo el trueno. Tremendo de haber sido. Si no, las reacciones de Pedro: te haces loco con mi maestro y te voy a arrancar la gorra con un sablazo. Yo no sé qué santo era ese, qué bueno era, pero ese fue. Tenemos que evaluar los estándares que nosotros tenemos de evangelio, me parece. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan las generaciones que vienen de la droga? ¿Qué vamos a hacer con los tatuados que vengan? Ay, tiene el diablo en el tatuaje. ¿Y Cristo lo va a redimir, hermano? ¿Sí? Nosotros no hacemos... Mire,
Porque si no entramos en un legalismo después y si no en un libertinaje. Siempre para los dos lados vamos, ¿viste? Ah, el pastor dijo eso, entonces yo me puedo hacer un tatuaje. ¿Qué necesidad hay? No, pero ahora lo voy a redimir y me pongo Cristo salva acá en la gamba. ¿Qué tiene que ver, hermano? Sí. O sea, examinemos nuestro corazón. Primeramente, examinemos nuestro corazón. Porque, ¿cómo es el corazón? Dice la palabra. Engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Que podamos empezar a trabajar con este evangelio más exacto. Decía, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estaba confiado, plenamente confiado. Una persona que el Evangelio se reveló, está confiado porque entiende que donde está es porque Dios lo puso, aun si está en una cárcel. Aún si está en el peor lugar del mundo, si Dios Él lo puso. Ese es el problema cuando no tenemos una fe sana, como decía el hermano. O sea, andamos viendo, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? A ver, ¿qué hago? Y empezamos a cuestionar y cuestionar y cuestionar. Entonces se detiene el avance del Evangelio por tantos cuestionamientos en nuestra vida. O sea, esto es simple. Es rápido, cuando Cristo se reveló. Entonces, si yo todavía estoy cuestionando cosas en mi vida, tengo que buscar la revelación. Tengo que buscar cada vez más, invertir tiempo en eso. Exponernos a estos ámbitos de palabra, ponerme a clamar, ponerme a orar. Tengo un problema, me voy, aunque sea en el baño, en el trabajo. No hay limitaciones para predicar el Evangelio, hermano. Y esto es mire, yo le cuento mis testimonios, que no tiene que ser así para usted, pero le cuento lo que pasó con mi vida. Cada vez que Dios me metía en un trabajo, yo predicaba. Y al poquito tiempo me sacaban, me echaban. Y no era por mal empleado, al contrario. Dios me ponía en otra cosa mejor, y en otra cosa mejor, y en otra cosa mejor. Me puso en un trabajo donde entraba a las 7 de la mañana y mi esposa es testigo, salí a las 7 de la tarde. En un taller de radiadores. Y solamente teníamos 1 hora y media para comer. 12 horas trabajaba. Y queríamos abrir una casa de oración. Digo, ¿cómo hago? Y le empecé a predicar. En un momento en el horario de la comida, le digo, si comemos en 1 hora, media hora, yo comparto la palabra, si ustedes están de acuerdo. Sí, me dice. Empezaron a ir todos los empleados ahí, a la congregación. Y le empecé a predicar al dueño del lugar. Colgaba la luz, dejó de colgar la luz. Decía, pero vení, el Señor va a cambiar toda esta situación, conflictos en la familia, en el matrimonio, de 2 matrimonios. Pero vení, dale, vení, busca al Señor. Porque yo es así, el tiempo y fuera el tiempo, no tenía problema, yo le daba. Y no quiso. Al tiempo me echaron. Por falta de trabajo. Pero porque Él no quiso. Y Dios me llevó a otro lugar, y prediqué en el otro lugar, y cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor. Y ahí todavía no entendía que mi vida, o sea, yo tengo una vida. No tenés una vida. Cristo tiene tu vida. Y eso que todavía no entendía. Y ahí fue cuando empezamos a conocer cada vez más la verdad. Y ese es el Evangelio de verdad. Cuando no hay limitaciones. No hay limitaciones. Pónete de pie, amado, ya termino con esto.
¿Cuánto llevo? 30. Adelante. Aleluya. Damos gracias a Dios porque estamos entendiendo esto. Lo más poderoso que podemos entender es que el Evangelio no tenía que ver con el bienestar personal de nosotros, sino con la expresión de Cristo. Es lo más sano. Porque ahí caminamos en lo que Jesús decía: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen solas. No te preocupes por tus necesidades, porque ya están todas suplidas en Cristo. Solamente seamos obedientes a Cristo, obedientes al Espíritu Santo. Gracias damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por esta verdad, por lo que tú nos estás hablando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos en este tiempo, Señor, caminando, Señor. Caminando en tu verdad. Tiempo de que esta palabra quede impresa más profundamente en tu corazón. Yo moriré. Decile, Señor, así como quieras. Entrego en obediencia. Tienes toda mi atención. Bajo tus alas